programa d'avui i seguidament i obrim el que dèiem aquesta darrera hora temps per a la salut bucodental de la mà dels nostres odontòlegs de referència. Avui ens acompanya el doctor Andrés Martínez Jover, metge estomatòleg en clíniques dentals a Menorca i a Mallorca, en concret en el CAR de Mallorca, el cèntric carrer de Santiago Rossinyol a Palma. El doctor Martínez Jover és expert en tractaments mínimament invasius d'odontologia estètica, implants i ortodòncia. Ha compaginat des de fa anys les tasques assistencials i clíniques en la docència com a professor associat de les universitats de Barcelona i de les Illes Balears, sent a l'actualitat, a més, acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i acadèmic de l'Acadèmia Pierre Fauchard. Doctor Martínez Jover, bon dia. Buenos días. Molt benvingut un divendres més. Muchas gracias. Aquesta que ja sap que és la seva casa / consulta. Exactament. Perquè això és el que fem, una miqueta de consulta dental en aquests divendres a Salut 4.0. Avui parlarem en concret de les caretes dentals, ja que alguns pacients tenen un gran interès en l'estètica de les dents de davant i sabem que hi ha un tractament dental que han posat de moda els artistes i la gent de la premsa del cor, que són les caretes o també dites làmines. Doctor, què són exactament les caretes de porcelana? Bueno, la verdad es que las carillas de porcelana o láminas, como estábamos comentando, es algo que inventó un maquillador del cine. Esa es la mitología al respecto. En los tiempos de Hollywood, de las películas de blanco y negro, había actores que tenían la boca no muy bien. En aquellos años no era posible para todo el mundo ir al dentista. Y además los sistemas de iluminación de los platos no eran muy buenos. Y entonces la boca a veces quedaba muy oscura o tenebrosa. Entonces a un maquillador habilidoso se le ocurrió a un actor cubrirle los dientes de delante con unas ceras muy blancas en las cuales le daban la forma a esa boca que se quería, y de esta manera conseguían que los actores de las películas de cine mudo tuvieran una sonrisa muy mímica, muy expresiva, ya que no tenía voz, y estos dientes eran desmontables. Se colocaban al profesional o a la actriz que lo tenía que llevarlos prácticamente para hacer esos planos y después se lo tenían que quitar. No servían para comer, pero era un procedimiento, por tanto, cosmético y muy visual. Desde entonces ha estado asociada a las personas de la farándula, es decir, todos estamos acostumbrados a ver a las personas que participan en televisión o en cinematografía, menos en el posado, en fotografía menos frecuente, pero suelen ser personas que les gusta exhibir una boca perfecta, en la mímica, en la sonrisa, en la expresión. Las láminas de cerámica son, por tanto, un procedimiento cosmético avanzado para personas que quieren lucir una boca de Hollywood i que tiene sus peculiaridades que vamos a comentar esta mañana. I si li pareix, doctor, comencem parlant del material. De quin material estan fetes aquestes caretes? En la actualidad, evidentemente, ya no se hacen de cera blanca, como decíamos antes, y el material principal del que están formadas es de porcelana. Las porcelanas hay de muy diversos tipos. Distintos fabricantes de esas láminas utilizan fórmulas, incluso algunas de ellas tan secretas como la fórmula de la Coca-Cola. De hecho, no es raro mandar a hacer algunos tipos especiales de marca de láminas de porcelana a Estados Unidos, incluso a Suiza. Son laboratorios que tienen una patente de una porcelana muy especial para hacer un tratamiento sofisticado. Hay que tener en cuenta que esa lámina, como va adherida sobre el diente, tiene un grosor determinado y además, según el problema que tiene que corregir, sea un problema de forma o un problema de color, el grosor y sus características serán distintas. Podríamos decir, por tanto, resumiendo, que las láminas de porcelana se pueden hacer especialmente de un material que se llama feldespático, son las más delicadas, las más finas, pero también las más bonitas. Ahí la mano del protésico que la realiza es muy importante. Y los otros materiales que si utilizamos en la actualidad, como el disilicato de litio o las porcelanas de circonio, son materiales más vastos, en el sentido de que no son tan bonitos, pero que son muy resistentes y muy duros para pacientes que tienen un desgaste, que necesitan una rehabilitación de la boca y que no queremos utilizar unas fundas convencionales de porcelana. Y ese tipo de material que acabo de citar es resistente
mucho más duradero que solamente las feldespáticas. Por tanto, podemos decir que hay una gama muy amplia de porcelanas, algunas de ellas sometidas a patente, y que es importante a la hora de elaborarlas asegurarnos que no solo el dentista que va a hacer esas carillas sabe tratarlas, sino que también cuenta detrás con el respaldo de un buen laboratorio de prótesis para que se las confeccione. I precisament parlant de la fabricació d'aquest material, de qui és la responsabilitat de dur a terme aquesta fabricació? La fabricación de este tipo de láminas recae especialmente en la calidad del laboratorio protésico. Son materiales muy finos en las que además es imprescindible que se adapten muy bien a los moldes que ha hecho el dentista. Por tanto, el dentista que hace carillas o láminas de porcelana, primero debe estudiar muy bien la boca del paciente para diseñar qué desgaste o qué preparación va a hacer en el diente del paciente para que el laboratorio sea capaz de elaborar las carillas que deseamos. En el momento de tener ya las carillas hechas, el laboratorio emite una garantía como producto sanitario que es, y que de esta manera tenemos la tranquilidad los dentistas que trabajamos con materiales que han pasado una certificación de calidad por un control de calidad y de registro sanitario. La qualitat, per tant, com a referència en aquest tipus de processos. I una vegada que les caretes estan ja fabricades, com s'adhereixen a les dents? Esta es una de las claves del tratamiento. Las láminas de porcelana son, en algunas ocasiones, muy finas y delicadas. Y, por tanto, la forma de fijarlas a los dientes del paciente van a marcar un poco el pronóstico de su durabilidad. Incluso, si uno no es delicado, puede fracturar esa lámina, que a veces es tan fina como una lentilla del ojo, y por tanto el dentista tiene la responsabilidad de confirmar el ajuste de esa lámina de cerámica que ha hecho el laboratorio de prótesis sobre el diente de su paciente y de seleccionar los materiales adecuados para cementarla. Hay que tener en cuenta que la película de adhesión que va a hacer el dentista de esa lámina de porcelana sobre el diente es incluso más fina que lo que ha elaborado el laboratorio de prótesis. Y por tanto, la elección del tipo de cemento y la técnica de adhesión es muy crítico. Por ejemplo, una lámina muy fina que le ponemos un cemento inadecuado de color, en cuanto la pegamos al diente y la polimerizamos, puede provocar un cambio del color que estábamos deseando encontrar. Por esa razón, para pegar las láminas de porcelana a los dientes del paciente, desde hace unos años contamos los dentistas con unos cementos de prueba, es decir, son unos cementos al agua, como fuera un pintor, en los cuales nosotros podemos preparar las carillas como si las fuéramos a pegar con ese tipo de cemento. Lo probamos la boca del paciente, incluso podemos probar distintos cementos para ir viendo qué tono coge en cuanto lo hemos aplicado sobre el diente. No hay que olvidar que el fenómeno de la reflexión de la luz se produce sobre la lámina de porcelana, sobre el cemento y sobre el diente que hay debajo. Entonces, estos cementos de prueba nos permiten afinar mucho más cuál vamos a elegir para el cementado final, ya que tiene el equivalente del cemento en agua al cemento definitivo. Las carillas las lavamos muy bien antes de fijarlas de modo definitivo y de esta manera conseguimos que las pruebas que ha hecho el dentista sobre la boca del paciente se acercan al objetivo final del paciente. És dolorós, doctor, aquest tractament? És molest pel pacient? Yo creo que las láminas de porcelana es uno de los elementos estéticos menos incómodos para el paciente. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la lámina es no desgastar en exceso el grosor de la boca del esmalte y del paciente. Y por tanto, en muchas ocasiones incluso trabajamos sin anestesia, precisamente para no entrar en territorios sensibles. Hay que tener en cuenta además que la lámina de porcelana se adhiere mucho mejor sobre el esmalte del paciente, sobre la estructura final exterior del diente. Si lo rebajamos demasiado, nos encontramos que lo que queda expuesto del diente es la dentina, que por un lado es sensible y en segundo lugar se pega menos fuerte el cemento. Resumiendo, la carilla de porcelana es un tratamiento en el cual el trabajo del dentista es muy sutil, se parece mucho a un pincel de un pintor, en la que modificamos suavemente los ángulos y las esquinas del diente para que la lámina que nos hace el laboratorio se adhiera con cierta estabilidad y que no tenga ángulos demasiado llamativos o biseles que se vean en exceso. Todo eso permite que, como además la lámina
normalmente no se suele introducir debajo de la encía, a diferencia, por ejemplo, de las fundas o coronas, que normalmente, para que no se vea una raya oscura o de cambio de color, los dentistas solemos colocar un hilo que separa la encía del diente para meter la funda hasta el fondo. En el caso de las carillas eso no es lo habitual, aunque se puede hacer, pero no es lo habitual, y por tanto, al no rebajar la encía y tampoco rebajar en exceso el diente, la preparación para unas carillas no suele ser incómoda. Sí que es a veces un poquito larga la visita, esto hay que tenerlo en cuenta. El cementado, sobre todo, de las carillas, cuando haces 6 u 8 carillas, es bastante minucioso y lento, pero aparte de eso, pues yo creo que el paciente que tiene un tratamiento de carillas no suele quejarse de molestias. I quant de temps de vida útil tenen aquestes caretes, doctor? Bueno, esto es la pregunta que yo creo que se hace, perdón, cualquier paciente que se hace un tratamiento estético, ¿no? Una persona que se arregla la cara o que arregla su pecho o su cuerpo o se hace una liposucción, pregunta ¿cuánto tiempo me voy a mantener estos resultados? Yo tengo experiencia de 25 años de utilizar implantes dentales y de utilizar carillas y de utilizar fundas, y puedo decir que las carillas es un tratamiento tan longevo como un implante dental. Yo tengo casos de hace 25 años y que están todavía funcionando muy bien en la boca. Ahora, como cualquier requerimiento estético, le digo al paciente que aunque la ventaja que tiene la carilla es que al ser de porcelana apenas se mancha y se mantiene muy bien, con el paso de los años siempre producen cambios en la boca de nuestros pacientes. Puede la encía hacer una recesión o puede haber algún tipo de contaminación pues por lo que uno va comiendo todos los días. Y entonces, en aquellos casos en los que a lo mejor han pasado 15 o 18 años, puede ser interesante un nuevo cambio de la carilla para el paciente. Por tanto, podemos decir que las carillas son bastante longevas y podemos tener la impresión de que durante 8 o 10 años o 15 pueden ser funcionales para la boca del paciente. És important, per tant, tenir-ho en compte perquè el pacient sàpiga que és una vida útil bastant llarga. Per tant, doctor, a partir de quina edat se poden col·locar? Bien, como comentábamos, el detalle de que normalmente las carillas y láminas de porcelana no las solemos colocar por debajo de la encía, precisamente para que no la irriten y no generen una zona inflamatoria. Nosotros recomendamos poner carillas a partir del momento en que el paciente ya ha completado su desarrollo. Hay personas que tienen anomalías en sus dientes, como son, por ejemplo, los dientes conoides o tienen una alteración de su color muy acusado. Intentamos que hayan superado los 16 años en el caso de las chicas y 18 en el caso de los varones. Yo creo que esa es la referencia que hay que tener en la cabeza. 16 y 18. Exactamente. A partir de allí, según las características del paciente, podemos acabar de afinar en qué momento lo recomendamos. Para algunos chicos se hace un poco desesperante a veces esperar tanto tiempo para las carillas. En esos casos lo que hacemos cuando son tan jóvenes es que en vez de hacer la carilla de porcelana, hacemos un tratamiento cosmético con empastes, de manera que tengan solucionado algo que les puede generar un complejo. Los empastes adhesivos de materiales cosméticos sirven en muchos casos para solucionar algunos problemas de estas características, y entonces ya a los 18 o 20 años, que ya están más maduros y que están más tranquilos, se puede hacer un tratamiento como las carillas más sofisticado, con la intención de que les dure pues esos 10 o 15 años que hemos comentado antes. Les 11:22 estem en conversa amb el doctor Andrés Martínez Jover dintre d'aquesta secció setmanal d'odontologia. Estan parlant de les caretes de porcelana. Doctor, una vegada que aquestes caretes han estat col·locades, s'acorre algun risc que s'amollin o fins i tot que caiguin? Pues mira, yo tengo la experiencia, sobre todo en verano, atiendo a pacientes a veces Menorca, de la farándula, artistas, y la verdad es que me he encontrado pues, algunos casos que efectivamente se les ha dado algún accidente de este tipo. Claro, hay que tener en cuenta, son personas que tienen toda la boca llena de carillas, tanto a veces en algunos casos arriba y abajo, y entonces es normal que alguna de ellas pueda tener un accidente. En Menorca, sobre todo, muy relacionado con comer caldereta de langosta. ¿Ah, sí? La gente le gusta apurar las patitas. Me refiero que es muy curioso, pero la palanca excesiva sobre algo duro, como es un crustáceo, un molusco en este caso de la langosta, pues genera a veces accidentes de estas características. No es muy habitual la fractura o caída de la funda entera, pero sí que es más frecuente encontrar alguna fractura puntual del borde del diente. Es decir, por tanto, yo le diría a mis pacientes que si quieren una cosa muy resistente se tienen que hacer una funda porcelana, pero si quieren algo cosmético,
y elegante, sutil, que no se note y que haga una sonrisa bonita, pueden hacer las carillas, pero que las carillas también exigen unos cuidados mínimos. Como muchas señoras saben, las uñas de porcelana, que es lo más parecido a esto que estamos comentando, son cosas finas pegadas sobre las uñas. Si no ves con cuidado, los puedes fracturar. Lo que pasa es que cambiar una uña de la porcelana es muy sencillo, pero cambiar una carilla del diente es más difícil. Por tanto, si uno quiere ese tipo de tratamiento cosmético, tiene que tener en cuenta que algunas cosas, como por ejemplo abrir bolsas de cacahuetes o de patatas con los dientes, no se puede hacer, morder las uñas no se puede hacer, mordisquear un bolígrafo tampoco se puede hacer. Es decir, hay unas cosas que hay que limitar para que no haya accidentes no deseados. Lògicament. Anem a suposar, però, doctor, que tot i així se produeix qualcuna d'aquestes incidències. Com se pot solucionar? Nosotros en la consulta, en algunas ocasiones, como he comentado antes, atendemos algunas urgencias y tenemos productos especiales que nos permiten grabar la porcelana y hacer una reparación con empastes adhesivos cosméticos. De esta manera el paciente entra por la puerta con el accidente y sale con el diente solucionado. Pero lo ideal es, en el caso que se haya producido una grieta o fractura de una carilla, cambiarla entera. Y eso siempre recomendamos que lo haga el dentista que hizo el tratamiento, porque normalmente si hacen como nosotros, somos muy detallistas en cuanto el registro del color de la carilla de porcelana que hicimos, el tipo de cemento que utilizamos, el grosor que tenía, etcétera, y es la manera de conseguir que sea lo más parecido posible al... Hay que tener en cuenta que estas reparaciones que nosotros hacemos con composites a veces reflejan la luz de un modo diferente a la porcelana y se pueden notar un poquito. En cambio, si has cambiado la carilla entera, pues queda mucho mejor. I, doctor, quines precaucions és necessari observar si una persona du caretes de porcelana? Lo que comentábamos antes, hay que conocer un poco al paciente antes de embarcarlo en tratamiento de carillas y es importante avisarles pues que, como acabo de citar, hacer ciertas cosas con los dientes, como por ejemplo las señoras lo hacen pocas, pero a veces quitas una etiqueta de algo con los dientes. O abres una bolsa con los dientes, o comes pipas, o muerdes las uñas, o haces algún tipo de manipulación con los dientes. Hay que tener en cuenta que se puede fracturar. Hay otro accidente curioso que alguna vez me ha retado algún paciente. Claro, hay veces que por estética haces el diente un poquito más largo y pones una longitud que antes tenía la señora que ahora tiene 50 años y que cuando tenía 25 tenía los dientes un poquito más largos. Pero claro, de repente esa persona llevaba 25 años comiendo con los dientes más cortitos y de repente se dan un golpe con la cuchara o con el tenedor, porque no calculan bien la distancia, como nadie mira a la boca para comer, ¿no? Entonces a veces el impacto con los utensilios de comer se produce y eso puede provocar una pequeña fractura al borde del diente. Por tanto, el paciente que usa carillas debe tener en cuenta que cualquier impacto seco o palanca intensa podría fracturar o despegar, en pocos casos, pero podría suceder un accidente de ese tipo con las carillas. I anem a suposar que una persona no, per la raó que sigui, no vol utilitzar caretes. Quines alternatives hi ha per lluir un somriure atractiu? Como decía antes, tengo ya más de 25 años de experiencia con las carillas y esto te permite ver a qué paciente le puedes embarcar en esto o no. Yo diría que hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen que rehabilitar su función de masticación y fonética, además con una estética suficiente, y a lo mejor por su tipo de características deben utilizar puentes o fundas completas de porcelana. Hoy en día trabajamos sobre todo con el circonio, es un material fantástico porque permite hacer fundas un poquito más estrechas y más finas que las antiguas fundas de metal porcelana. Por tanto, en los dientes ya no se ve esa horrible raya negra que a veces no era posible disimular. Hoy en día hacemos fundas muy bonitas con estos materiales de circonio y de disilicato de litio que permite hacer un tratamiento duradero, poco molesto y con buena función para algunos pacientes. Por el contrario, hay otros pacientes que tienen muy poco problema, que el problema estético es pequeño y por tanto quizás hacer una carilla sería excesivamente un sobretratamiento para su boca. Tenemos también en materiales de empaste cosmético, con algunos de ellos con partículas de porcelana, en la que tenemos una gama muy amplia de elección de colores y podemos hacer tratamientos cosméticos de algún diente que tiene alguna mancha o que tiene un defecto o una fractura sin necesidad de tener que hacer una carilla completa. Eso también es muy apreciado por los pacientes porque además estos productos son fácilmente reparables y reponibles en la boca del paciente. Por tanto, dentro de lo que el paciente que entra por la puerta pidiendo un tratamiento de estética para su grupo anterior, podemos no solamente elegir las carillas de porcelana, sino también podemos tener la ventaja de elegir fundas
o empastes adhesivos, que son dos tratamientos, uno más complejo, más agresivo, la funda, y otro mucho menos invasivo, como es el empaste, que solucionan el problema, la necesidad del paciente. I ja per resumir del tot, com es dissenya un nou somriure per un pacient? Pues dedicándole tiempo. Yo creo que un paciente que entra por la puerta y desea ese tipo de enfoque, en primer lugar, nos gusta hablar con él, escucharle, para entender por qué razón y en ese momento el paciente desea cambiar su sonrisa. No es lo mismo un paciente que viene con dolor de muelas o doctor no puedo comer, que hay un tratamiento en la que la responsabilidad profesional tuya es el que dirige los pasos a adoptar, a este otro caso que estamos comentando de una persona que viene buscando un tratamiento cosmético para el grupo anterior de su boca. Hablamos con él, entendemos sus necesidades o qué dificultades ha tenido previamente y solemos hacer un estudio completo de fotografías, de vídeos, viéndole hablar, cómo mueve su labio, qué parte del diente y encía enseña a esa persona, y también tomamos unos moldes para hacer un encerado previo. En esos moldes nosotros podemos, de escayola, simular exactamente qué queremos hacer para la boca del paciente. En ese momento, curiosamente, es cuando volvemos a usar las ceras, esas ceras que usaban en Hollywood para los actores de películas mudas, y sobre esas ceras, que ahora ya no son tan blancas, sino que buscamos un poco el color dental, simulamos cómo puede quedar esa boca. Incluso para casos difíciles tenemos la posibilidad de trasladar esas ceras con unas resinas nuevas a su boca y el paciente, antes de hacer todo el tratamiento, puede ver con un diseño de su sonrisa cómo podría quedar si le hiciéramos las carillas de porcelana. Doctor Andrés Martínez Jover, metge odontòleg en consulta a Menorca, també a Mallorca, concretament al carrer Santiago Rossinyol de Palma. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un divendres més i bones vacances, bon estiu. Muchas gracias, muy amable. Les 11:30 just acaben d'anar i ens queda encara mitja hora de recorregut en aquest programa d'avui de Salut 4.0.